Buen día, soy la doctora Daniela Janet Jiménez Arenas. Les voy a hablar acerca del cáncer de colon. Yo soy médico adscrita a la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina de la UNAM. El contenido de nuestra plática va a ser las siguientes: generalidades, topografía y vías de carcinogénesis. Vamos a hablar de la clasificación patológica y molecular del cáncer de colon, los principales factores de riesgo y factores protectores, cuadro clínico, laboratorio, clasificación del TNM, y vamos a hablar de métodos de imagen con énfasis en PET-CT y vamos después a revisar algunos casos clínicos. Bien, de manera general, cuando un paciente de cáncer de colon es diagnosticado, aproximadamente un 39% tiene un cáncer localizado. Un 37% va a tener actividad locorregional. De estos, el 70-80% van a ser quirúrgicos y en alrededor del 24% van a presentar metástasis al momento del diagnóstico. De estos, únicamente el 20% van a ser quirúrgicos. Va a ocupar el tercer lugar en frecuencia de manera general. En el hombre va a ocupar el tercer lugar seguido del cáncer de pulmón y el cáncer de próstata, y en la mujer va a ocupar el segundo lugar seguido únicamente del cáncer de mama. La incidencia y la mortalidad va a variar dependiendo del país del que estemos hablando. De manera general, en el hombre va a tener una incidencia de un 13.1% con una mortalidad del 6.4%, y en la mujer una incidencia del 10.1% con una mortalidad del 4.6%. En México, la incidencia para el hombre va a ser de 8.5% con una mortalidad del 4.7%, y para la mujer la incidencia del 7.2% con una mortalidad del 3.7%. En cuanto a la localización, aproximadamente un 53%, que es el sitio más frecuente, se localiza en el sigmoides, seguido del recto en un 25%. Y de ahí le siguen el colon transverso, el colon ascendente y en menor medida el ciego y el colon descendente. Se han descrito vías moleculares para la carcinogénesis. En el cáncer de colorectal se han descrito al menos 3 vías principales, que son la inestabilidad cromosomal, en la cual se van a presentar variaciones que modifican al azar el número normal de cromosomas, o se observan algunas alteraciones estructurales que van a modificar el complemento cromosómico celular. La inestabilidad cromosomal va a ser responsable de la polimatosis adenomatosa familiar, y es el tipo más común de inestabilidad genómica, y esta va a ocurrir aproximadamente hasta el 85% de los cánceres colorectales. En esa inestabilidad cromosomal vamos a tener cromosomas en el gen supresor de tumores adenomatosos, o también conocido como APC. Va a haber alteraciones en el oncogen KRAS, que va a estar involucrado en el control del crecimiento celular, en la diferenciación de la apoptosis, en la organización del citoesqueleto y en la motilidad celular y proliferación celular. También va a haber alteraciones de otras vías, como son en el cromosoma 5 y en el cromosoma 7, que contiene la proteína P53. Aproximadamente el 60 al 70% del cáncer colorectal va a tener alteración de esta vía. La inestabilidad microsatelital se produce a través de mutaciones de ciertos genes, como son los MMR, que son genes reparadores de los errores de replicación del ADN. Este sistema de reparación es codificado por los genes MLH o MSH. De estos se han descrito varios, pero principalmente los que afectan más en el cáncer colorectal van a ser el MLH1 y el MSH2. La vía metiladora o la hipermetilación va a ser la responsable de que haya pólipos hiperplásicos y pólipos serratos. Estos se van a presentar aproximadamente precediendo al cáncer colorectal en 35%, en un tiempo de evolución de 5 a 10 años principalmente. Y esta vía va a estar relacionada con alteraciones
Epigenéticas, que son los mecanismos capaces de modificar los niveles de expresión de genes seleccionados sin que necesariamente se altere la secuencia del ADN. Existe un modelo genético que ya ha sido descrito desde hace mucho tiempo y que nos describe la evolución del carcinoma colorectal. Se dice que van a estar precedidos de los adenomas que se van a presentar en aproximadamente un 10 a 15% antes de que se presente el cáncer como tal. Y la evolución va desde un cáncer normal, desde un colon normal, perdón, a la formación de un pequeño adenoma que evoluciona a un adenoma de gran tamaño con un componente velloso, a una displasia de alto grado y finalmente un carcinoma invasor. También la vía genética está descrita en esta evolución. Después del epitelio normal va a haber activación del gen supresor de tumores adenomatosos y de la vía microsatelital, lo que va a hacer que haya formación de una displasia. Posteriormente, se piensa que está involucrado el KRAS y en la formación de un adenoma temprano, en un adenoma tardío, y posteriormente hay expresión del P53 cuando ya hay formación de un carcinoma, y de aquí en adelante es donde ya se pueden formar incluso metástasis de ese carcinoma. La clasificación patológica de la OMS considera adenomas, neoplasias intraepiteliales, tumores carcinoides, tumores mixtos, carcinomas, tumores no epiteliales y pólipos. También se han descrito lesiones precursoras del cáncer colorectal, empezando con un epitelio normal que va a evolucionar con focos con criptas aberrantes, a una displasia de bajo grado, a una displasia de alto grado y finalmente a un carcinoma. Dentro de la clasificación histológica, el adenocarcinoma va a ser el tipo histológico muchísimo más común que todos los demás, aproximadamente un 85%, seguido del mucinoso en aproximadamente 5 a 10%, y de ahí todos los demás, entre ellos el de células en anillo de sello, el células escamosas, el adenoescamoso y entre otros subtipos. También se van a clasificar de acuerdo a su grado de diferenciación, desde bien diferenciado hasta indiferenciado. Bien diferenciados son los que tienen mejor pronóstico y mejor respuesta a la terapia, y el indiferenciado generalmente tiene mala evolución. También se han descrito, digamos que cierta expresión de algunas proteínas por el método de inmunohistoquímica. Dentro de ellos, los que van a estar presentes en el cáncer de colon van a ser la citoqueratina 20, el CDX2 y las mucinas. Estos también van a estar expresados en el tracto gastrointestinal. La importancia que tiene conocer el perfil molecular va a radicar en que pues cada uno tiene ciertas características, y eso también va a hacer que haya pues a lo mejor falla el tratamiento o buena respuesta a otros tratamientos. La clasificación molecular fue descrita y dividida en 4 subtipos que van del 1 al 4. El tipo 1, que bueno, tiene una frecuencia aproximada del 14%, van a ser denominados inmunes, van a ser tumores que van a estar hipermutados, van a tener mutaciones BRAF y van a tener infiltración inmune. El tipo 2, o canónico, va a tener una frecuencia de aproximadamente el 30%. La característica de estos es que va a haber una inestabilidad cromosómica. Generalmente los tumores van a ser de tipo epitelial y va a haber activación del sistema MYC. El tipo 3, o denominado metabólico también, en aproximadamente un 13% de los cánceres, va a ser cánceres de tipo epitelial,
va a haber una disregulación metabólica y va a haber un CRAS mutado. Y en el tipo 4, que ocurre aproximadamente en el 23%, va a haber una invasión estromal, va a haber activación del factor de crecimiento tumoral y va a haber una importante angiogénesis. Entonces, de acuerdo a esto, también se han descrito marcadores predictivos para el cáncer de colon. Y se ha descrito también que la presencia de, de CRAS y del BRAF van a tener principalmente en los estadios clínicos una poca respuesta a los tratamientos anticuerpos con anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico, como son el cetuximab y el panitumumab. Los que están asociados con hipermetilación van a tener pobre respuesta al fluorouracilo, pero van a tener buena respuesta al iridotecan. También en el cáncer de colon vamos a hablar de factores de riesgo. Dentro de ellos se van a encontrar la obesidad, el cáncer de próstata, la diabetes mellitus, la deprivación de andrógenos, el antecedente de colecistectomía, la presencia de Helicobacter pylori, el consumo de alcohol, de tabaco, la mutación del BRCA, la enfermedad de Crohn, de CUSI y el consumo importante de carnes rojas. También vamos a hablar de factores protectores. Dentro de ellos encontramos la actividad física, el consumo de estatinas, de vitamina B6 y de aspirina. Y algo muy importante también es la dieta rica en calcio, en almidones, café, pescado, ajo, magnesio, vitamina D, ácido fólico y que sea rica en fibra. El cuadro clínico también va a depender del sitio anatómico en el que se presente el cáncer. Generalmente el cuadro clínico es muy inespecífico, a excepción de los pacientes que tienen un cáncer rectal, ya que en estos principalmente el síntoma más frecuente va a ser el sangrado. Entonces, al ser, digamos que de alguna manera, pues más evidente, pues es el único que a lo mejor podría dar síntomas. Todos los demás son muy inespecíficos y de ellos el que predomina es el dolor abdominal. De acuerdo también a su diseminación, al momento del diagnóstico aproximadamente un 20% de los pacientes ya van a tener metástasis. La vía de diseminación puede ser primero en ganglios linfáticos regionales y por vía hematógena pueden tener metástasis a hígado, pulmón, hueso, cerebro. Y también se va o se describe, ¿no? Una vía de diseminación transcelómica. Es importante también ver el sitio de aparición del tumor primario, ya que no siempre van a tener diseminación esperada. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer del tercio inferior del recto van a tener principalmente una vía de diseminación hematógena por el tipo de vascularidad que hay en esa localización y podemos pensar que primero va a presentar una metástasis pulmonar antes que presentar una metástasis a otro sitio, como si estuviera, por ejemplo, en el sigmoides. De los estudios de laboratorio, quizás el más importante para el seguimiento de estos pacientes es el antígeno carcino embrionario. Su sensibilidad y su especificidad pues es muy variada, ya que también va a estar presente en ciertos procesos inflamatorios como son la gastritis, la diverticulitis, la enfermedad hepática o una patología inflamatoria crónica. Va a estar también un poco más elevada en pacientes que son fumadores. Entonces, de manera general, su utilidad principal pues va a ser en el seguimiento del paciente. También se dice que la presencia de la elevación de este marcador tumoral es un factor pronóstico importante para el paciente con cáncer colorectal, de tal manera que si el paciente tiene mayor de 5 nanogramos por mililitro, pues el pronóstico va a ser peor.
La clasificación del TNM, pues como ya la mayoría lo conocen, pues el T va a ser dependiendo del tamaño del tumor o de alguna manera también qué tanto va a invadir la pared del, del colon. El N, que se refiere a la presencia de ganglios linfáticos metastásicos, y al M, que se refiere al sitio de metástasis a distancia. De acuerdo que, bueno, a esto se van a clasificar a los pacientes que tienen estadio clínico 1 y 2 en temprano, a los pacientes que tienen estadio 3 en localmente avanzado y a los pacientes que tienen estadio 4 en avanzados. Dentro de los métodos de imagen vamos a tener principalmente a la colonoscopia, que es la más importante. ¿Por qué? Porque es el estándar de oro. Se describe con la colonoscopia una sensibilidad del 94% y una especificidad del 98 al 100%. La otra ventaja de la colonoscopia es que pues mediante esta va a haber oportunidad de tomar una biopsia. El problema tal vez va a ser en pacientes que tengan primarios en colon ascendente, en el cual puede no ser detectado y se describe que aproximadamente un 5% de estos pacientes pues no van a ser detectados, ¿no? Por este método, cuando se encuentre en el colon derecho. La tomografía computada va a tener una utilidad cuando el paciente ya está diagnosticado, eh, principalmente, y utilizada para la estadificación. En estadios clínicos 3 y 4, su sensibilidad va a ser aproximadamente del 90% con una especificidad del 69%. Para valorar la N, la sensibilidad va a ser del 73 al 88% con una especificidad del 60 al 70%. Y para la M, si son metástasis hepáticas, sensibilidad del 85% con especificidad del 96%. Eh, Metástasis pulmonares, sensibilidad y especificidad del 74% aproximadamente. Y en la carcinomatosis, carcinomatosis peritoneal, una sensibilidad del 11% con una especificidad del 37%. La resonancia magnética pues, va a tener su principal utilidad para evaluar enfermedad local con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 74% para evaluar el tumor primario, y su principal utilidad es a nivel del recto para ver qué órganos está invadiendo. Y para valorar la N, la sensibilidad y la especificidad, pues sí son un poco bajas, de aproximadamente un 70%, y la M únicamente o la principal utilidad es a nivel del hígado. Y el PET-CT nos va a servir principalmente para evaluar recurrencia, y esto principalmente cuando hay un aumento de marcadores tumorales, o sea, un aumento o una elevación del antígeno carcinoembrionario con métodos de imagen convencional negativos. Y también cuando un paciente es candidato a cirugía por una metástasis potencialmente resecable y hay que buscar otras metástasis. No se recomienda para el diagnóstico ni para el seguimiento de rutina, aunque puede ser de utilidad en pacientes que tengan alergias al medio de contraste yodado o al gadolínio, y en pacientes que tienen enfermedad renal crónica sin que se les realice diálisis peritoneal o hemodiálisis. Las guías de la NCCN ya mencionan al PET-CT en este diagnóstico, ¿no? De cáncer colorectal. Pero si el paciente tiene un pólipo pediculado sésil con cáncer invasivo o el cáncer está adecuadamente resecable, pues no se recomienda el PET-CT. Si hay sospecha de metástasis sincrónicas por adenocarcinoma, aunque exista cualquier T, cualquier N o cualquier M1, pues se puede considerar el PET-CT. No está indicado en estadios clínicos tempranos y pues su
su indicación más bien la guía recomienda considerar el PET-CT cuando hay metástasis documentadas, metacrónicas, que han sido documentadas por tomografía, por resonancia y o por biopsia. Entonces, el PET-CT puede ser considerado para evaluar la respuesta y la recurrencia hepática después de terapias dirigidas al hígado, ¿no? Como por ejemplo la ablación o la radioembolización. Pero vamos a enfocarnos un poquito más en el PET. ¿Qué es el PET? PET significa tomografía por emisión de positrones por sus siglas en inglés. Esta es una herramienta de imagen y nos va a servir para medir la distribución tridimensional de radiotrazadores emisores de positrones. Este método nos va a permitir la evaluación de procesos bioquímicos y funcionales. También nos va a permitir realizar una semicuantificación de la concentración de ese radiofármaco en unidades que nosotros denominamos sub, que significa valor de captación estándar. Esto nos va a permitir determinar la concentración o la cantidad del radiofármaco por gramo de tejido del órgano que estemos estudiando en relación con el peso del paciente y con la cantidad del radiofármaco administrado. ¿Qué es un radiofármaco? Bueno, el radiofármaco va a ser la unión de dos compuestos. Una molécula específica, la cual va a determinar la ruta metabólica y que va a estar unida a un átomo radioactivo emisor de positrones, el cual va a permitir la detección externa de la biodistribución del radiofármaco. El radiofármaco, por lo menos en cáncer colorectal, más utilizado va a ser el 18F-FDG, o también llamado fluorodeoxiglucosa. Este radiofármaco va a ser un análogo de la glucosa que va a seguir la misma ruta metabólica que esta. Va a tener una vida media de 109 minutos. ¿Y cuál es la vía de captación de CFDG? Bueno, se han descrito hasta ahorita 3 mecanismos de transporte de glucosa y de 18FDG en las células, que son la difusión pasiva, el transporte activo por transportadores de glucosa dependientes de sodio, y los transportadores de glucosa facultativos, y que hasta ahorita se han descrito, me parece que 14 GLUTs, y el más importante, pues va a ser el GLUT1 para el transporte de este radiofármaco. Se ha visto que las células malignas captan por varias circunstancias. Uno, porque tienen una proliferación rápida, lo que se traduce en un aumento en la utilización de glucosa. Esta glucosa es absorbida por transporte facilitado a través de los transportadores GLUT. Y esta tasa de captación va a ser proporcional a su actividad metabólica. También se han descrito otras vías de captación, como son el aumento de la actividad de la exoquinasa, de la fosfoquinasa y de la piruvato deshidrogenasa. Sin embargo, es importante también considerar que el FDG también es acumulado en sitios de infección e inflamación debido a la actividad glucolítica incrementada que tienen las células inflamatorias, como los neutrófilos, los linfocitos y los macrófagos. Este incremento de captación del FDG en las células inflamatorias va a estar basada en el hecho de que estas también usan pues glucosa como aporte energético, lo cual hace pues que el FDG no sea un radiofármaco específico para el cáncer, va a ser muy inespecífico. Por lo tanto, también tenemos que considerar muchos factores para que nosotros podamos interpretar un estudio. En el colon, la captación del radiofármaco puede ser focal, segmentaria o difusa. Segmentaria o difusa puede ser normal, ya que en el colon existe una biodistribución fisiológica del radiofármaco. También hay otra captación que está descrita como típicamente heterogénea, también considerada pues, habitual, de manera fisiológica. Nos vamos a enfocar
o nos va a llamar la atención o le vamos a dar mayor importancia cuando la captación del radiofármaco se presenta de manera focal. Pero por lo descrito previamente, no necesariamente una captación focal va a ser una etiología neoplásica. Se han descrito captaciones focales también en procesos inflamatorios. El cáncer colorectal va a tener captación del radiofármaco altamente sensible, pero poco específico, de tal manera que en la estadificación la principal utilidad va a ser para la N y la M. Hay muchísima bibliografía que nos habla del PET-CT en cáncer de colon como una captación focal incidental. Estos hallazgos focales incidentales se presentan aproximadamente en el 1% de todos los PET que se realizan y dependiendo del autor va a haber como que un poco de variabilidad, pero en general, por ejemplo, en este artículo encontraron que las lesiones malignas y premalignas de esas captaciones fueron en aproximadamente un 65% y el 35% correspondieron a lesiones benignas, entre ellos divertículos, procesos inflamatorios. Estos autores recomiendan que se dé un seguimiento a los 6 meses a los pacientes si no es que existe una lesión focal definida. Otros autores han descrito que del 75 hasta el 85, hasta el 88% de esas captaciones focales correspondieron con una lesión maligna o premaligna, de tal modo que una captación incidental colorectal focal, dada la alta incidencia de lesiones malignas y premalignas que están asociadas, se deben complementar siempre con una colonoscopía. Este es un ejemplo de un paciente que tuvo una captación incidental focal en la unión rectos del colon descendente con el sigmoides, en donde observamos una imagen coronal de una fusión, de una tomo, de una tomografía computada y de un MIP. Aquí las mismas imágenes en axial, en donde hubo una captación focal del radiofármaco y esto correspondió con un divertículo. Estos otros dos autores también hicieron su estudio de captación focal incidental en el colon y el recto, y los resultados fueron que el 25.9% correspondieron con adenocarcinomas, 40.7% con una lesión precancerosa. Este otro autor encontró 29.1% lesión maligna y 29.1% lesión premaligna, de tal forma que la incidencia de la asociación de lesiones malignas y premalignas en pacientes con hallazgos con captación focal es alta. Este es otro estudio en donde nos habla de la confiabilidad de la tomografía por emisión de positrones en el paciente postquirúrgico que están asociados con obesidad. Estos compararon la tomografía con el PET-CT y ellos concluyen que el PET-CT es la técnica más adecuada para detectar recurrencia o metástasis en el seguimiento postquirúrgico y terapéutico del cáncer colorectal con una alta sensibilidad y especificidad comparado con la tomografía computada sola. Para el diagnóstico, ya habíamos comentado que no se recomienda el PET-CT, aunque existen pues también varios artículos que pues, nos describen acerca de la utilidad, ¿no? Aquí ellos comparan la sensibilidad de la Colotac con el PET Colotac. O sea, aquí unieron los dos métodos de imagen y encontraron una sensibilidad casi del 100% de la Colotac en pólipos mayores a 10 milímetros. Y con el PET una sensibilidad del 96% con una especificidad del 100% de cáncer colorectal y de pólipos mayores a 6 milímetros. Entonces, como podemos ver, pues la sensibilidad de la Colotac es muy importante, pero a lo mejor el tamaño de las lesiones detectables pues tienen que ser más grandes, ¿no? A diferencia del PET con la Colotac.
Hay varios artículos que también nos hablan de la eficacia en el diagnóstico del cáncer colorectal. Estos lo utilizaron para estadificar. Y aquí la sensibilidad para detectar el tumor, pues fue muy importante. Como podremos ver aquí, un 98% para la T, un 80% para la N y un 100% para la M, con una especificidad muy buena para la N y para la M. A diferencia de la tomografía sola, que para la N baja un poco su sensibilidad dependiendo del tamaño también del nódulo. Sin embargo, si nosotros juntamos la tomografía con el PET, pues obviamente la sensibilidad y la especificidad también se va a elevar. A lo mejor no para evaluar la localización primaria del tumor, ¿no? O sea, no nos serviría tanto para la T, pero sí para la N y para la M, porque se incrementa de manera significativa del 97 al 100% aproximadamente. Este es un ejemplo del artículo previamente descrito. Este es la tomografía sola, en donde pues vemos un engrosamiento focal de la pared del colon ascendente. A lo mejor alguien con experiencia pues podría ver el engrosamiento, ¿no? En el PET solo se identifica una captación focal importante de esta localización y cuando ya hacemos la fusión, pues ya podemos ver que esta captación corresponde a este engrosamiento, ¿no? Entonces, de tal forma que a lo mejor sí existe, pero si yo no estoy acostumbrada a ver imágenes o a lo mejor puedo pensar que este es un área de peristalsis, pues no va a haber como a lo mejor no le voy a dar tanta relevancia, pero si ya le agrego además la captación focal de radiofármaco, pues ahí ya me va a estar hablando de que algo anormal está pasando ahí, ¿no? Entonces, pues sí tiene como que su relevancia importante. Aquí hay algo importante. No todos los pacientes que tienen cáncer colorectal tienen un PET-CT positivo, aunque estén, pues, obviamente confirmados por histopatología. Y aquí hablamos entonces de los falsos negativos. Las limitaciones en el PET, en la evaluación de tumores mucinosos ya está bien documentado. Los tumores mucinosos ocurren aproximadamente, acuérdense, más o menos en el 15% de los pacientes del colon y se han documentado falsos negativos en hasta un 41%. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes porque pues puede ser que estén positivos y que el PET-CT no documente ninguna lesión. Entonces, para evaluar la T, como ya lo hemos dicho, pues no tiene utilidad, ¿no? Para el estadiaje en la T. Para la N, hay muchos artículos que nos hablan, ¿no? De su utilidad. Más del 75% de los pacientes con cáncer colorectal al diagnóstico van a tener una enfermedad limitada a ganglios regionales. La sensibilidad aquí va a variar del 75 y la especificidad del 52%. Pero si nosotros, además a ese paciente, le administramos medio de contraste intravenoso, le hacemos una tomografía diagnóstica y además le damos algún medio de contraste oral, ya sea neutro o positivo, la sensibilidad se va a incrementar hasta el 90% con una especificidad que va a incrementar al 76%. El PET-CT entonces, de acuerdo a varios autores, nos hace que haya un cambio en la estadificación en aproximadamente el 31% de los casos y un cambio en el tratamiento en aproximadamente el 8% de los pacientes, y eso debido principalmente a la estadificación nodal y a la M. En cuanto a la M, pues ya saben, pueden estar presentes los linfonodos, que son M1A, puede haber metástasis hepáticas, puede haber metástasis pulmonares y en menor frecuencia hueso, glándulas suprarrenales y bueno, todo lo demás en lo que se puede presentar, ¿no?
Se dice que aproximadamente 2 a 4% de las metástasis van a ser aisladas y de estas aproximadamente un 50% van a ser candidatos a resección. Por lo tanto, sí es muy importante considerar que si un paciente es candidato a una cirugía por metastasectomía, pues sí le incluyamos un PET-CT en su estudio, ¿no? La evaluación prequirúrgica de las metástasis hepáticas resecables y con biopsia también van a ser beneficiadas por la realización del PET-CT, ya que pues tiene una especificidad de hasta el 97%. Hay que tener cuidado con las lesiones que son muy pequeñas. Aquí la mayoría de la bibliografía refiere que las lesiones se van a limitar al tamaño menor a 1 centímetro, pero esto puede ya cambiar de acuerdo también a los equipos PET que son más nuevos y al protocolo de adquisición que nosotros le estemos realizando. La sensibilidad y la especificidad del PET-CT para lesiones menores a 8 milímetros en este artículo lo describen como del 83%. La sensibilidad que nosotros manejamos de acuerdo al tamaño es de 4 milímetros aproximadamente. Entonces, eso también va a depender del equipo que nosotros estemos utilizando, como nosotros lo estemos diciendo. Además, es importante que si nosotros vemos lesiones pequeñas o sitios de captación y tengamos duda, hagamos una tomografía de tórax de inspiración para que nosotros caractericemos bien esas lesiones antes de que el paciente se vaya y no haya ninguna duda. También es útil, como ya lo habíamos descrito, para la evaluación o la sospecha de carcinoma colorectal. La sensibilidad es del 98% y la especificidad es del 75% aproximadamente. Y eso también va a depender de que, pues, si hay pues recurrencia intraabdominal, extraabdominal o en hígado o si se encuentra presente en ambas. Eh, También hay estudios que nos indican que pues el PET-CT está correlacionado con el antígeno carcinoma embrionario. Sin embargo, también como hemos podido ver nosotros en nuestra unidad y como está referido en este artículo, pues a veces el paciente está con antígeno carcinoma embrionario negativo o normal y el PET-CT está positivo y está correlacionado con biopsia y resulta de que sí tienen actividad tumoral, ¿no? Entonces, en este artículo, el 42% de los pacientes que tuvieron antígeno carcinoma embrionario normal sí tuvieron recurrencia o metástasis por estudio de PET-CT confirmado con estudio histopatológico. El 30% de estos pacientes presentó elevación del antígeno carcinoma embrionario en los primeros 2 años post-tratamiento. Entonces, de tal manera que el antígeno carcinoma embrionario es un indicador de recurrencia en aproximadamente el 60% de los pacientes. Entonces, ¿qué pasa con ese otro 40%? Pues hay que a lo mejor beneficiarlos con un estudio de PET-CT. Aquí hubo un cambio en el manejo en aproximadamente un 35% a 82% de los pacientes. Este es un estudio retrospectivo en el que incluyeron 69% y aquí lo importante es que correlacionaron el valor de captación estándar o el SUB y los niveles de antígeno carcinoma embrionario. Entonces, el PET-CT detectó recurrencia con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 61%, pero ¿qué fue lo importante de este artículo? Que los autores no encontraron una correlación entre los niveles de antígeno carcinoma embrionario y el submax. Sin embargo, sí existe una captación focal del radiofármaco, aunque no esté elevado el antígeno carcinoma embrionario, sí podemos decir con una seguridad importante que pues ese paciente sí puede tener actividad tumoral. En el seguimiento también de los pacientes, también está documentado que el PET-CT es útil cuando se agrega, digamos que el marcador tumoral o la correlación clínica, ¿no? Esto es importante. El hacerle PET-CT tan seguido a los pacientes puede incrementar los costos sin que haya cambios en el tratamiento de sus pacientes. Entonces, hay que tener cuidado con el seguimiento, tiene que estar bien indicado, ¿no? También se ha documentado la utilidad del PET-CT en la planeación de la radioterapia. ¿Y esto por qué? Porque con el PET-CT existen protocolos ya para medir el volumen glucolítico tumoral y digamos que dar una terapia ya dirigida más específica.
Entonces, eso va a disminuir bueno, más bien, eso va a hacer que disminuya la probabilidad de que haya fallas geográficas al planear la radioterapia. ¿Cuáles son las desventajas? Pues la resolución espacial, que a lo mejor si son lesiones pues muy pequeñas, pues no vamos a poder nosotros demostrarlas por el PET, que el PET-CT no es específico. Acuérdense que también habíamos dicho que captaba en células inflamatorias, puede haber un corregistro de imágenes y puede haber una variación interobservador. Otros radiofármacos también han sido documentados en la utilidad del PET-CT, como son, por ejemplo, aquí el PSMA y el RGD. Estos generalmente son descripción de casos, no están bien documentados todavía. Sin embargo, pues sí se han visto que pues sí pueden llegar a captar y que se han correlacionado con el estudio histopatológico en cáncer de colon. Vamos a revisar algunos casos clínicos que nosotros tenemos en la unidad. Este es un paciente de 59 años que tiene cáncer de colon, estadio clínico 4, fue tratado con hemicolectomía izquierda, 9 ciclos de capecitabine y cetuximab, y el antígeno carcinoembrionario es el 62.09 miligramos por mililitro. Bueno, pues ya con esto nosotros ya decimos que, pues, o sea, pues ya tiene actividad tumoral, ¿no? Por el marcador que trae. Y nosotros, desde que vemos el MIP, ya vemos diferentes áreas de captación focal del radiofármaco que no son normales. En la imagen del PET-CT, bueno, pues ya vemos aquí una lesión ya documentada en hígado, hipodensa, que pues bueno, muestra adecuada captación del medio de contraste. Vemos también aquí una adenopatía a nivel pélvico que también muestra hipermetabolismo. Este es otro caso, es un paciente masculino de 62 años, de 60 años con adenocarcinoma moderadamente diferenciado de recto, tratado con 13 ciclos de quimioterapia y 30 sesiones de radioterapia y con marcador tumoral también elevado, con un antígeno carcinoembrionario de 22.4. Y cuando nosotros vemos este MI, pues ya vemos aquí que hay algo anormal porque está dilatado el uretero y tiene mayor concentración que el contralateral. Y al hacerle el PET-CT, pues nosotros vemos una aquí lesión a nivel pélvico que tiene importante actividad del marcador tumoral, está asociado con calcificaciones y bueno, podemos ver aquí que incluso está invadiendo la pared posterior de la vejiga. Este es el mismo paciente, es la continuidad. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues que hay extensión incluso a la región anal. Y aquí hay algo bien importante que nosotros, a lo mejor si vemos nada más la pura tomografía, no lo podemos determinar, pero si nosotros vemos el PET, vemos aquí que ya hay infiltración a las estructuras que se encuentran a nivel del sacro. Entonces, en eso radicaría la importancia de este estudio. Este es un paciente masculino de 67 años con cáncer de colon descendente. Tiene resección más anastomosis como tratamiento, le dieron 8 ciclos de capacitabine y el marcador tumoral aquí está normal, tiene 0.9. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo aquí un sitio de captación que se proyecta en mi abdomen izquierdo. Si nosotros vemos el puro MI, pues a lo mejor no vemos adecuadamente la localización, pero cuando nosotros ponemos el PET, vemos que tenemos una captación focal del radiofármaco extensa que se encuentra localizada en la pared costal a pared abdominal y que, bueno, este estudio correspondió con una metástasis del cáncer colorectal que traía el paciente. Esta es una paciente femenino de 58 años con cáncer de recto, estadio clínico 2. Fue tratada con resección más colostomía en fosa ilíaca derecha y se complicó con una fístula rectovaginal. Vemos el MI, vemos una biodistribución fisiológica normal, no nos llama la atención nada porque se proyecta la vejiga también en la cavidad pélvica. Hacemos el estudio y vemos en los cortes axiales el útero y vemos aquí unos sitios de captación focal del radiofármaco, pero estos sitios de captación son simétricos, siguen un trayecto lineal y aquí lo que quiero demostrarles es que a veces no es posible demostrar si se trata de actividad tumoral o un proceso inflamatorio, porque al tener una fístula la paciente, la paciente también está desarrollando un proceso inflamatorio y como les dijimos previamente, también ese paciente puede llegar a captar. Entonces, de tal manera que a veces no es posible que nosotros digamos si hay actividad o es actividad inflamatoria. Entonces, pues esa es como que una de las deficiencias, ¿no? De nuestro estudio.
Este es otro paciente, un paciente masculino de 70 años con adenocarcinoma de recto, moderadamente diferenciado con estadio clínico 2C, resección quirúrgica, quimioterapia, macituximab y radioterapia. Y este paciente también tenía marcador tumoral negativo, pero nosotros podemos ver aquí desde el MIP que tenemos unas zonas de captación focal del radiofármaco que no son normales. Y al hacer el estudio, nosotros podemos ver lesiones aquí a nivel del mediastino y algunos nódulos pulmonares que muestran captación del radiofármaco, y esto también correspondió con metástasis pulmonares por cáncer colorectal. Este es otro paciente, es un masculino de 53 años con cáncer de colon, estadio clínico 4. Estaba tratado con cirugía más quimioterapia y tenía un antígeno carcinoma embrionario elevado. Vemos desde el MIP los sitios de captación focal del radiofármaco anormal. En la imagen axial, pues nosotros podemos ver aquí unos sitios de captación anormal del radiofármaco a nivel pues de prácticamente todo el peritoneo, y que correspondieron pues también con implantes tumorales. Este es otro paciente, un masculino de 72 años con cáncer de colon, estadio clínico 4, tratado con colostomía total, malcilostomía infocilíaca derecha, tratado con quimioterapia. En total fueron 62 ciclos y con un marcador tumoral también elevado de 10. Y también nosotros desde que vemos el MIP ya vemos los sitios de captación anormal focal del radiofármaco, y esto se documenta con el estudio PET-CT. Este, por ejemplo, es un estudio bonito porque si nosotros tuviéramos la pura imagen convencional de tomografía, pues nada más veríamos prácticamente el hígado pues sin lesiones, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos identificamos el PET, pues vemos como sitios de captación que se proyectan ya sobre la glándula hepática. Y esto es importante porque se ha documentado que los cambios metabólicos pueden ocurrir meses antes de que el paciente presente cambios morfológicos, de tal forma que al paciente le pueden dar tratamiento previo a que la enfermedad esté más avanzada. Entonces, nuestras conclusiones son que el PET-CT con FDG no está indicado en el abordaje inicial, no sirve para valorar la T, y para valorar la N puede ser variado dependiendo de varias circunstancias. Entonces, ¿en cuándo está indicado? Está indicado en la estadificación previa a la resección quirúrgica del carcinoma recurrente, que es candidato a metastasectomía. Está indicado para valorar recurrencia en pacientes que tienen aumento del marcador tumoral y que son negativos con estudios de imagen convencional. Está indicado en la evaluación de masas residuales post-tratamiento y en la planeación de radioterapia. Hay otros radioatrasadores que también están siendo estudiados. Sin embargo, todavía no tenemos estudios que sustenten el uso clínico cotidiano de estos pacientes. Por mi parte es todo. Espero haya sido de utilidad y agradezco mucho por su atención.